Corea es un país que tiene muchas cosas diferentes para ver y visitar. Estos años ha estado ganando más popularidad entre los turistas, pero no a todos les gustan las mismas cosas. Algunos quieren ver sitios históricos, otros les gusta el K-pop o algunos solo quieren comer por todo el país. Por eso voy a empezar una nueva sección en mi canal donde seguimos a extranjeros y les preguntamos qué es su cosa favorita que hacer en Corea, cuál es su comida favorita y qué tips les pueden dar a ustedes si quieren visitar este país. O sea que vamos a tratar de ver Corea desde su perspectiva. Soy Amanda la que manda y esto es Corea a través de sus ojos. En este primer episodio conocemos a Libertad, una chilena que llegó hace poco a Corea, por lo que viene con una visión fresca del país. Bueno, gente, bienvenidos al primer video de Corea a través de los ojos de Libertad. Vengo por un año. Hasta ahora, ¿qué te ha parecido Corea? Muy lindo, muy ordenado, muy seguro. Llegué en la época como de transición de clima, entonces viví un poquito del frío y ahora ya estamos más en el calor y se siente muy fuerte cada estación. Obviamente recién llegaste, así que no has alcanzado a ver tanto, pero por ahora, ¿qué es lo que más te gusta hacer en tus días libres en Corea? Me gusta caminar y adentrarme en pequeños pasajes y encontrar cafeterías, lugares nuevos. Igual ella no tiene miedo de ir sola a los lugares. Fue a Lotte World sola, fue a Suwon sola el otro día también. Que eso es una lección muy grande porque a veces uno quiere venir a Corea, pero dices, ay, no quiero ir solo. Si vienes, está bien venir solo. Obviamente uno igual se aburre, pero por lo menos yo, que tengo un gen extrovertido a veces, va solo y hay harta gente que viene sin nadie, entonces puedes conversar así como, ¡ay, qué haces aquí! O... Sí. Corea está muy diseñado para viajeros solos. Y es seguro la mayoría del parte del tiempo. Obviamente hay barrios y barrios y horarios, o sea, si estás en la noche, o sea, sí es más seguro que quizás en nuestro país, que es Chile, pero también uno tiene que tener sentido común y no salir así como... Sí, siempre con precaución. Fuera de Seúl, tú has ido a la isla Nami. A la isla de Nami y a Suwon. ¿Nos recomiendas para ir o...? Sí, la isla de Nami es muy buena. Es entretenida, es muy tranquila. ¿La recomendaría? Sí, para ir solo, sí. Pero si pueden ir con personas... Mejor. Sí, mejor. Porque es un tiempo muy largo, entonces estar sola mucho rato... Sí, porque el camino es largo hasta allá y después estando en la isla uno como que... Estás caminando por una plaza y hay animalitos, entonces igual como decir como, mira eso, sí. Como tener una mini conversación. Sí, la única manera que yo lo hacía era grabar, entonces hablaba mientras grababa, era Esa como era estar con compañía. alguien. Sí. Suwon también muy lindo, muy bello. Tiene una cafetería muy linda al momento en que tú bajas, y de hecho cuando fui estaban grabando un drama. Ah, lo vi. Sí, estaban grabando un drama en el puente famoso de 25-21. En Suwon graban muchos K-dramas porque es más fácil grabarlos fuera de Seúl que en el sur mismo porque está lleno de gente. Así que 25-21, la del Summer, no sé cuánto, que era con... Our Beloved Summer. También estaba la casa, pero ahora ya la destruyeron. Sí. Por ahora, ¿cuál ha sido la comida coreana que te ha gustado más? Japchae. Japchae. Es un plato de fideos con zanahoria y verdurita y unas algas. Muy rico. Me encantó. Ese plato es muy recomendado para la gente que recién se está entrando en la comida coreana porque no tiene sabores fuertes y la textura tampoco es rara, tiene como pedazos de pimentón que es crunchy y los fideos que son suavecitos. Sí, es una comida además muy livianita y fresca para el calor que está haciendo ahora. Aunque creo que en Corea lo usan más de plato como acompañamiento que se llaman banchan. Bibimbap también es bueno. El bibimbap también, en especial que en los barrios que hay más extranjeros puedes pedir la salsa aparte. Y así no te pica tanto, o puedes decir sin salsa o con un poco y tú le vas echando como tú quieras. Mi drink favorito acá en Corea ha sido el té de durazno. Peach Iced Tea. Peach Iced Tea. A la mayoría de la gente que viene para acá, o sea, que viene a Corea, le gusta el Peach Iced Tea porque es muy rico. Es té helado, con sabor a durazno. Es súper dulce, sí, pero en algunos lugares lo hacen un poco más aguado. ¿Tú sabes coreano? Muy poco. Palabras básicas. ¿Tú crees que es posible sobrevivir sin saber coreano aquí? Sí. 100%. Sí.
la mayoría de la gente te habla en un inglés muy coreanizado, sí, así como... Free, sí, sí, así como Pay. fake, Ajá. sí, pero uno igual lo entiende. Sí. Ellos tratan de comunicarse. A veces me han traducido muchas cosas con el chat GPT. Me muestran el celular con el chat GPT. Fui a una farmacia y la señora así como, aquí, mira aquí. Y se intentan comunicar de cualquier manera para poder ayudar. Así que no tengan miedo de venir si no saben coreano. Sí deberían tener un conocimiento de inglés. Del inglés, ajá, exacto. Sí, sí, un conocimiento básico del inglés. Sí, porque eso es lo que te une ya sea a los coreanos y a otros extranjeros también. Ajá. Aunque ahora hay muchos latinos, Sí. ya sea de México, Chile, España también. Pero Seúl está lleno. Sí. Lleno. Además ahora Seúl está muy popular con todo lo de los K-dramas, BTS, los otros grupos de K-pop también. Así que es muy popular con extranjeros que vienen a visitar. Y ahora he visto muchos adultos también, no solo como jóvenes. Sí, hay muchas familias que vienen así como completas. Sí. Como he visto hasta abuelitas. Bueno, tú vives en un guest house. Ajá, en una Así casa que compartida. eso es más fácil para conocer gente. Sí, la casa tiene 4 pisos, entonces es muy grande. Tiene mucho extranjero. También hay coreanos, hay niños de España, México, franceses. Entonces hay mucha conexión con otros extranjeros y en verdad recomiendo quedarse en una casa compartida al menos por un tiempo, si es que no quieren que su estadía siempre sea así. Todos tenemos como una buena relación De convivencia. Ajá. Y Sinchon, mi barrio, lo recomiendo. Muy céntrico, está al lado de todo. Sí, yo antes vivía en Sinchon también y me gusta porque no está tan ajetreado como Hongdae, que junta turistas, estudiantes y de todo, pero está cerca y se Sí. puede venir caminando. Sí, la gente en mi casa, de las que salen, la mayoría se vienen caminando, porque estamos a 10 minutos. Sí, igual está cerca de la Universidad de Yonsei y de la Universidad de Hongik, que es la que está en Hongdae, y por lo que hay muchos estudiantes coreanos también, entonces eso hace que haya más dormitorios de una persona y relativamente baratos. Hay hartas actividades y hay restaurantes que se quedan hasta tarde. Sí, hay cosas 24/7 en cada esquina. Así que 100% recomendado, vengan a Corea sin miedo, solos, se puede sin coreano. ¿Hay algún consejo que tú le darías a alguien que quiere venir con Working Holiday específicamente? Creo que para el tema del papeleo, organizarse bien, como estar muy en conocimiento de lo que te piden en la embajada, de lo que te piden acá para la visa y tener los papeles muy ordenados. Creo que eso es lo más importante, tener un alojamiento al menos por los primeros 2 meses ya seguro, para que en ese tiempo si quieres buscar algo como más económico o más céntrico o en la zona que tú quieres, lo puedas buscar con tranquilidad. Así que los primeros 2 meses es para tantear terreno. Sí, y estabilizarse, así como ver todas las cosas que quiere como hacer. Y tener dinero ahorrado para los primeros meses porque igual Claro. es difícil encontrar trabajo. Sí, al menos como para estar segura los primeros meses. Sí. Además te lo pide la embajada. Sí, te piden al menos 3 millones de pesos o $3.000 y yo creo que eso, si no te vuelves loco al principio comprando y cosas Ajá. así, te dura para los primeros meses. Sí, hay que tener una buena organización del dinero. Bueno, y la Libertad, como acaba de llegar, todavía está conociendo Corea, así que tendríamos que hacer un nuevo video al finalizar tu estancia Ajá. aquí. Que sería el próximo marzo. Marzo. Espérenlo. Así que muchas gracias a Libertad por acompañarnos y mostrarnos Corea a través de sus ojos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.